Hoy es el gran día de la cosecha. No solamente vamos a ver qué producción tuvimos bajo tierra, sino que también vamos a ver qué le pasaron a todos esos troncos que dejamos en el fondo del cajón. Y para hacer este cultivo, la época ideal para sembrar todos estos rizomas es para finales de invierno, cuando ya está empezando la primavera, porque el frío los afecta mucho. Y en un cajón lo protegí con un nylon, que es importante que esté bien perforado, no solamente por el fondo, sino también por los laterales, para que pueda respirar bien. Y abajo de todo le puse una capa de troncos que en este caso eran de mora, porque lo ideal es que los tronquitos que pongamos sean de una madera blanda para que se vayan descomponiendo con el tiempo, y toda esa materia orgánica que se va formando va a ser el día de mañana todos los minerales que van a poder usar estas plantas. Y es importante que cuando le pongamos el compost tratemos que entre bien entre todos los tronquitos y que no nos queden espacios de aire. Porque ya vamos a ver cuando hagamos la cosecha que estuve notando que específicamente la cúrcuma formó muchos rizomas entre los espacios con sustrato que quedaron entre los troncos. Y después solamente nos va a quedar poner los rizomas por arriba, y lo que te voy a recomendar es que actives los rizomas antes de ponerlos directamente, ya sea en este caso en el cajón o directamente en la huerta. Y a esto lo podemos hacer en invierno, adentro de casa, en un recipiente, en una bandeja, ponemos un poco de tierra y dejamos los rizomas bien superficiales y apenas le hacemos un riego. Lo podemos dejar en la cocina, en algún lugar calentito, para que vayan brotando, saquen algunas raíces. Así, cuando lleguemos a la primavera, que tengamos buen clima, los podemos pasar directamente al lugar donde los vamos a cultivar. Y en un principio los dejo bien superficiales cuando los paso a los cajones, y a medida que vayan desarrollando las hojas y las raíces, le voy agregando un poquito más de sustrato para que queden bien bajo tierra. Y vamos a ver que este cultivo durante toda la primera etapa desarrolla mucha cantidad de hojas. Es una etapa en donde va a necesitar mucho nitrógeno en el sustrato para que pueda desarrollar todas estas hojas, que van a ser las encargadas después de fotosintetizar y formar los rizomas. Más o menos para el mes y medio desde que inicié el cultivo, le agrego compost o lombricompuesto por arriba, porque en esta etapa, cuando ya tenemos buen desarrollo de hojas, se empiezan a formar todos los rizomas bajo tierra. Va a seguir avanzando esta primavera, el verano, y cuando estemos en esos días que hace mucho calor, tengan en cuenta que el riego va a ser muy importante, especialmente en este periodo en donde hay mucha cantidad de hojas, porque se va a evaporar mucha cantidad de agua desde el sustrato. Prácticamente lo estoy regando cuando toco el sustrato y siento que está bien seco, pero cuando veamos estas plantas como las cúrcumas, y también pasa en el jengibre, que ni bien se empiezan a poner de color amarillo, hay que protegerlas de la lluvia más que nada, y le vamos a cortar totalmente el riego, porque como ya vamos a tener rizomas formados por toda la base, si en este momento, mejor dicho, le llega a caer una lluvia como la del otro día, el problema que vamos a tener es que es muy probable que todos los rizomas que se formaron por abajo se nos terminen pudriendo, porque como la hoja ya no va a estar activa, entonces no va a poder sacar humedad del sustrato, esa humedad va a quedar abajo y puede llegar a pudrir todo este trabajo que hicimos durante toda esta temporada. En este caso porque lo tengo en cajón, pero si esto lo llegás a hacer directamente en la huerta y se vienen estos inviernos muy fríos y lluviosos, te voy a recomendar que hagas la cosecha directamente para evitar justamente todo este exceso de agua. Quiero ver la cúrcuma porque el jengibre que habíamos puesto era muy pequeñito. Poco a poco, acá de este sector habían quedado los rizomas de jengibre y todo este otro lado es la cúrcuma. Mucha raíz se siente. Y también quiero ver qué pasó con todo el tema de los troncos que puse en el fondo. Mira, la vez pasada me preguntaban sobre el tema de las raíces y fíjate que la raíz aparece directamente en el rizoma, donde vemos estas liñitas de crecimiento por los costados. Jengibre por un lado, acá se me cortó otro más jengibre, muchas lombrices veía, y esto pasa porque como teníamos buena cantidad de materia orgánica en el fondo, entonces las lombrices aprovechan para criarse. Acá están algunos de los troncos en la base
que la cúrcuma, por lo que veo, a ver si lo puedo sacar todo. Mirá lo que hizo la raíz. Es un espectáculo esto. Los troncos y toda la cúrcuma, mirá cómo fue creciendo entre los troncos. Esto está genial porque los que habíamos puesto por arriba ya se terminaron de descomponer y fue parte y alimento. Mirá cómo está agarrada la raíz de la cúrcuma a los troncos. Y acá tenemos, a ver, muy agarrada a los troncos. Y aparte, mirá la calidad de la tierra. Esto lo podemos volver a usar ahora mismo. Esto lo que te recomiendo es dejarlo secar un poquito más. Mirá toda la raíz que tiene. Voy a cortarla por acá. Y acá ya tenemos toda la cúrcuma recién cosechada. Y quiero ver toda la parte de los troncos. Los troncos llegaban desde el fondo aproximadamente unos 10-15 centímetros. Y mirá ahora cómo todo se transformó en compost prácticamente. Quedan los más gruesos. Mirá la raíz cómo se agarraron. Estas raíces están totalmente agarradas a los troncos, alimento. Y en el fondo tenemos ya todo esto bien descompuesto a donde llegaron todas las raíces. Por eso está bueno cuando hacemos este tipo de cultivos, en este caso porque fue jengibre y cúrcuma, pero para cualquier otro cuando lo hagas en cajones, mirá qué buen desarrollo de raíces. Esto es lo genial de poder aprovechar restos de tronco, que se cumpla todo el ciclo biológico de formación de nueva materia orgánica mientras que estamos cultivando, y todo eso blanco que se le ve a los troncos son los hongos que los van a terminar descomponiendo, y esto, una vez que se termine transformando, va a ser minerales para cualquier planta que estemos cultivando en estos cajones. Esto lo voy a dejar así como está para iniciar otro cultivo ahora en invierno, que pueden ser ajos, y me voy a ir a limpiar toda esta cosecha, acá más cúrcuma, y la verdad que me encantó esto porque se asoció muy bien con todos los restos de tronco y esto le encantó. Así que espero que la próxima vez cuando hagas algún cultivo de este tipo, ya sea de cúrcuma, de los jengibres, pongas algún resto de tronco aproximadamente en un cajón para cubrir unos 10 centímetros, porque esto se va a descomponer, va a ser todo materia orgánica para que puedas tener un cultivo bien orgánico. Y tengan en cuenta que la descomposición de estos troncos va a ser mucho más rápido en primavera y verano, parte del otoño, y en el invierno va a tardar mucho más. Espero que este consejo de los troncos en los cajones lo pongas en práctica para aplicarlo al próximo cultivo que hagas en tu casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!